Bienvenidos a todos. Hoy nos vuelve a acompañar Adrián Celaya. Muchísimas gracias, Adrián, por estar con nosotros. Y estamos retransmitiendo en los 2 canales a la vez. O sea, a ver si sale bien, lo podemos hacer más veces porque, la verdad es que va a estar bien. Bienvenido, Adrián, ¿cómo estás? Hola Javier, encantado de estar contigo y con tu canal, por supuesto, como siempre. Hoy quería tocar 3 temas. El primero que me gustaría tocar es, las pensiones en Europa y claro, la situación económica, porque es fiel reflejo, ¿no? Vimos como, el primer gran experimento de las pensiones fue en Chile, cuando, asesinaron a Salvador Allende y entró Pinochet. Entraron los Chicago Boys a tope en Chile y lo primerito que hicieron fue privatizar las pensiones. Eso ha supuesto que hoy los chilenos tengan unas pensiones bajísimas, muchísimo más bajas que los sueldos que se cobran allí, y bueno, que haya pensionistas en la miseria. Y en Europa parece que quieren seguir los pasos. Nosotros en España tuvimos a Zapatero, que fue el primero que empezó en nuestro país con el tema de tocar las pensiones, que hizo 3 cambios fundamentales. Primer cambio fundamental, subir la edad de jubilación ordinaria de 65 a 67 años. Segundo cambio fundamental 67. 67, ¿qué he dicho? 77 te he entendido. Hostia. De 65 a 67 años. Segundo cambio fundamental, modificar cómo se calculaban las pensiones, aumentando los años que se miran para calcular la pensión y, por lo tanto, bajando las pensiones de manera efectiva. Y tercer cambio fundamental, que este fue antes de la crisis, lo que hizo es que a los empleados públicos les metía un dinerito en unos planes de pensiones que llevaba el BBVA. El BBVA es un banco español muy grande. Este último plan se abandonó con la crisis. Vino la crisis financiera de 2007, 2008 y lo tuvieron que abandonar, pero lo otro no. El aumento de la edad de jubilación siguió, el aumento para medir la pensión que te va a quedar también siguió, y se han hecho otros cambios en nuestro país con el objetivo de que se aumente la edad de jubilación. De hecho, en febrero de 2025, la ministra de Seguridad Social y Migraciones, Selma Sainz, dijo que hoy la edad de jubilación en España supera ya la edad de jubilación efectiva en España supera ya los 65 años. Hay que recordar que en 1990 estaba en 62,2, en 2009 estaba en 63 y un poquito, o sea, los cambios efectuados han ido aumentando la edad de jubilación. Y vemos que es una tendencia en toda Europa. En Dinamarca, ahora han sacado una norma que aumenta la edad de jubilación. En Alemania han hecho lo que han hecho en España, que puedas trabajar y cobrar la pensión a la vez, buscando elevar significativamente la edad de jubilación. ¿Qué está pasando, Adrián? ¿Por qué esta manía en que nos muramos trabajando? Porque yo veo que es eso. Sí. Bueno, primero has hecho una descripción muy interesante de lo que ha sido el periodo neoliberal, ¿no? Cuya primera experiencia fue efectivamente el Chile de Pinochet, ¿no? En los años 70, a fines de los 70, porque el primer pinochetismo no entró en esa dinámica fue cuando desde la escuela de Chicago pensaron que aquel podía ser un modelo, un espacio muy interesante para hacer el experimento, ¿no? Y después en los años 80 en Inglaterra y Estados Unidos con Thatcher y Reagan, y luego en los años 90
ya se expande, al terminar la Guerra Fría, se expande el neoliberalismo a todo Occidente y a todas las tendencias políticas. Y dentro de ese a todas las tendencias políticas, tú lo has dicho. Has hablado, por ejemplo, del caso de Zapatero del Partido Socialista, como Felipe González fue un artista en la privatización de empresas, por ejemplo. Bien, vamos a ver. Es un tema que hay que tratar de distinta forma y que los resultados del análisis son distintos según el enfoque, ¿no? Porque en realidad llevamos 40 años escuchando que las pensiones son insostenibles y que van a llevar al colapso del sistema y que por lo tanto hay que reducirlas, y con el mensaje de que como son insostenibles, apúntate a planes de jubilación complementarios, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿qué ocurre? En los análisis incluso más pesimistas sobre la evolución de las pensiones, se apuntaba o se ha ido apuntando a lo largo de los años a que en el año 2050 el coste de las pensiones va a llegar hasta el 14 o el 50%, perdón, hasta el 14 o el 15% del PIB. Bueno, es una cuantía alta, pero cabe preguntarse si es tan desastrosa, porque el 14 o el 15%, bueno, pues han venido manteniéndolo Italia o Francia, ¿no? Luego, es una situación de coste elevado, pero no quiere decir que sea insoportable, ¿no? Insostenible, como decían ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando en los sistemas de reparto como el español de un periodo concreto, porque se está hablando de que, claro, como hay tanta gente por encima de los 65 años y va a haber, como consecuencia de la jubilación del baby boom de posguerra, pues va a haber tanta gente en los próximos años, pues ahí tenemos un tapón. Bueno, a eso hay que ponerle número también, porque si amenazamos en base a esa evolución demográfica, tenemos que decir, oh, es que ese problema termina en 20 años después. Podríamos decir, vamos a pensar en soluciones temporales para esos años, ¿no? No, siempre se utiliza el reclamo de que es insostenible, es insostenible, es insostenible, siempre como los dos objetivos. Primero, para justificar más reducciones en las pensiones. Segundo, para vender planes de pensiones, ¿no? Como los que venden planes de pensiones son los que están controlan los medios de comunicación, pues ya está el cóctel perfecto, ¿no? Bien, vamos a ver, a partir de ahí, pues, ¿qué podemos decir? Pues que esas movilizaciones a la hora de reducir las pensiones o aumentar los requisitos se disparan con las crisis económicas. Porque al final, en el fondo de todo, la cuestión es, a la hora de decidir si las pensiones son sostenibles o no, evidentemente, como en cualquier gasto público, depende de cómo evolucione la economía, de la capacidad productiva del país, ¿no? Si vamos a ser capaces de producir o no lo suficiente para pagar las pensiones, para pagar la sanidad o para pagar la educación, ¿no? Y tan insostenible podemos decir en ese sentido que es uno como es otro, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Y este es el problema de fondo. No es la evolución demográfica, no es que las pensiones sean demasiado altas, es que estamos en un periodo, en una situación de estancamiento económico de Europa desde hace 20 años. Y entonces, pues claro, sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos años las decisiones que están tomando los propios responsables europeos son, primero, destructivas de la economía, segundo, poniendo objetivos nuevos de gasto prioritarios antes que el gasto social, pues ya tenemos el cóctel perfecto, ¿no? Hay que incrementar el gasto en defensa hasta el 5%, ¿no? Y luego encima la economía no funciona y como ya tenía problemas, pero encima renunciamos a la energía barata rusa, que es la que está alimentando la industria europea. Bueno, pues vale. Tenemos el cóctel perfecto para que todo vaya mal y encima ese ir mal se repercuta pues sobre las pensiones, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Está claro, si es que no da para todo. Mira, ahora mismo acabo de leer esta. Mira, ya entra
Ya entra tu gente al chat, estaba yo preocupado. ¿Cómo sabes si son míos o tuyos? AF nunca ha comentado en mi canal, entonces Ah, entiendo es que como que yo no suelo hacer sí. directos, Y no estoy. Emilio Tenorio tampoco. Ujú. Entonces yo entiendo que son tuyos. Hasta ahora eran Mariano, Rafael, Ricardo, Ujú. que siempre están en mi canal y por eso... Que Rafael nos dice una cosa muy interesante. En Gran Bretaña existe una pensión estatal que no supera las 900 libras mensuales y el resto tiene que ser por las aportaciones a planes de pensiones que son obligatorias. O sea, lo mismo que han hecho en Holanda. Eh, Un mínimo, garantizar un mínimo y el resto lo que dé tu plan de pensiones, claro. eso, Sí, pero claro, hay que recordarlo que en la crisis del 2008, en Estados Unidos hubo millones de personas que se quedaron sin pensión por el hundimiento de los mercados de valores. casi todos los policías de California, creo recordar, Mm, que se quedaron a cero, amigos. mm, Se quedaron absolutamente con una mano delante y otra detrás. claro. Eh, sí, la verdad es que es muy, muy preocupante. Lo que te iba a decir, cuando has dicho, claro, si se gasta en otras cosas, no se puede gastar en unas. Pues a ver si puedo compartir esta noticia. A ver. eh, compartir pantalla. Espérate, no sé si... ¿Qué es cómo la tienes como imagen o...? No lo sé. Es que hay que decir que este programa yo no lo he usado nunca. Espera, mira, te paso la noticia por el privado y ya la compartes tú. Sobre todo es la última frase que es la que quiero que vean nuestros amigos que nos están viendo. Es que, claro, ahora la noticia es que España lo está haciendo muy bien con el gasto militar, que Estados Unidos nos ha dicho que España lo está haciendo muy bien con el gasto militar. Y en la noticia lo ven como una rebaja de las expectativas de Estados Unidos sobre esto. Pero el último párrafo es que es Estados Unidos rebaja la presión sobre España por el gasto militar. Lo está haciendo muy bien. ¿Te interesa que subamos el último es párrafo o con el título es suficiente? con el título es suficiente y el último párrafo ya le leemos para que nos dice el último párrafo. El presidente del gobierno estableció el 2,1 de porcentaje de gasto para que España cumpla con los objetivos de capacidades a los que se ha comprometido con la OTAN. Sánchez argumentó que los técnicos del ejército calculan que para cumplir con los requisitos de la Alianza Atlántica se necesita entre el 2% y el 2,1% del PIB. Con esta posición del gobierno español el pasado octubre, el presidente de Estados Unidos amenazó a España con incrementar los aranceles o intentar expulsarla de la OTAN, cuando Pedro Sánchez rechazó la propuesta de llegar a un gasto equivalente al 5% del PIB en defensa. Este último párrafo no puede ser más torticero y mentiroso. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez firmó aumentar el 5% en defensa, pero no hoy. El aumento tiene que ser gradual, hasta llegar, creo recordar que era hasta 2036, que es cuando ya se tiene que gastar el 5%. Y España ha hecho sus deberes de aumento del gasto en defensa para llegar a ese 5%. O sea, lo que nos dicen que España, que Pedro Sánchez se negó, no es cierto, firmó subir al 5%. Pero entonces, ¿por qué esa posición de Estados Unidos de menor presión? No sé si... Yo creo que todo esto es teatro, Adrián. Yo creo que todo esto es teatro. Teatro de Trump, cuando dice, le voy a poner aranceles a España por no gastar en la OTAN y tal. Teatro de Sánchez al decir, nos estamos resistiendo a... O sea,
pactado. Yo creo que esta gente pues pacta esas cosas para hacer, para fortalecer a los gobiernos, por así decirlo, ¿no? Sí, España tiene una, digamos, proyección internacional de resistencia, de apoyo al pueblo palestino, por ejemplo, que luego no se traduce en nada, de resistencia ante la OTAN, de resistencia ante... Y bueno, pues venden eso para fortalecer al gobierno, para hacerle ver un poco rebelde. sí. Y Trump, pues bueno, pues su versión de matón de barrio que también tan buenos resultados le da y también hace. Yo creo que es eso. Pero vamos, pero ya os digo, España firmó el 5%, que lo que representa el 5% en un presupuesto como el español, porque es del Producto Interior Bruto, no de los ingresos del Estado, que Claro. eso lo tenemos que tener claro. Y el Producto Interior Bruto, aparte de que se calcula como se calcula, es muchísimo menos que los ingresos y los gastos del Estado. O sea, un 5% en defensa puede ser un 15-20% sobre el presupuesto Ya. total del Estado. O Ya, sí, sea, los argumentos son un poco extraños, ¿no? Porque este Whitaker, el embajador de Estados Unidos en la OTAN, lo que ha dicho es que mm, hay un debate con España, porque dice, hay un debate sobre si determinadas inversiones, por ejemplo, en infraestructuras en España, pueden hacerse a menor coste. Es decir, como si España estuviera argumentando que con menos coste podemos hacer más. Pero bueno, se supone que ese concepto ya está incluido en el porcentaje del PIB, ¿no? Cuando te dicen que gastes un porcentaje del PIB, está dando por supuesto que tú cuantitativamente vas a gastar menos, pero en proporción a lo que es tu PIB, ¿no? No sé, es un argumento extraño, pero bueno, como en las relaciones entre países, entre España y Estados Unidos en concreto, puede haber 1000 factores encima de la mesa distintos que independientemente de este les lleven a llevarse mejor o peor con España, pues puede haber cualquier razón de otro tipo para que en este momento pues les quieran lavar la cara con respecto a ese 2,1, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que sí. Y bueno, que están viendo que el gasto en defensa está aumentando exponencialmente. Vamos a Claro, hacer un portaaviones, Adrián. claro. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué? Bueno, ahora cuando están diciendo que igual no sirven para nada los portaaviones, ¿no? Porque sí, ya habrás oído que lo que se está diciendo es que siempre ha habido una disputa entre los que controlan la tierra y los que controlan el mar, ¿no? Pero que, claro, con los medios actuales, controlar el mar militarmente no sirve de mucho, ¿no? En una guerra abierta, con los medios actuales en drones, misiles, etcétera, pues no hay barco de cierto tamaño que pueda resistir a un ataque tecnológicamente avanzado, ¿no? Hombre, y por eso los estadounidenses tienen bases, además de portaaviones, porque saben que con los portaaviones no vale. Claro. Y por eso Estados Unidos sorprendentemente tuvo que salir disparado de la costa de Yemen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ay, eso está muy gracioso. Se les cayó, Claro, se les cayó un avión, ¿no? Un F-18 claro. huyendo de los misiles de los yemeníes, pues se les cayeron las cosas de la cubierta de la que hicieron. Sí, sí, sí. Y nosotros en esas circunstancias, pues lo que se les ocurre es hacer un portaaviones e invertir en blindados, invertir en... Dices, bueno, pero estamos en otro mundo. La guerra de Ucrania nos ha enseñado que la guerra es otra, Mm. que ya no... Yo veo imágenes de la guerra de Ucrania y veo tanto a rusos como ucranianos yendo en coches comunes a toda pastilla y destartalados, poniéndoles... Y en motocicleta, ¿no? Sí, 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 Están rollo, organizando ataques en motocicleta, ¿no? rollo Mad Max. Sí, efectivamente, sí, 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 para dispersar el riesgo de los drones, ¿no? Ahí está, que Claro. los drones están ahí posaditos en la carretera, ven llegar algo. O sea, esto ha cambiado totalmente.
Y, Sí, pero claro, hay cambios en distintos sentidos, ¿no? Dicen que, por ejemplo, los nuevos modelos de tanques que están saliendo ahora ya están más que protegidos frente a los drones existentes. Entonces, no lo sé. Estas cosas pueden cambiar de un año para otro, ¿no? Pero bueno. hombre, sí, lo que pasa es que el desarrollo militar es muy lento, es muy lento. Ahora están con el caza este de sexta generación que está desarrollando entre España, Francia, Alemania, llevan ni sé los años y aún Claro. ni está empezado. O Bueno, sea, el desarrollo militar ya sabes cuándo se acelera, ¿no? con las guerras. Con las guerras, claro. Exactamente. Bueno, Claro. y eso que nos dice que los rusos hoy están muchísimo más adelantados que la OTAN. Si es que, Sí, y en otro sentido también se está diciendo que ¿cuál es el ejército más potente de Europa después de Rusia? Polonia, ¿no? Polonia o Ucrania. Turquía. Ah, Ucrania, bueno, claro, claro. Ucrania y con mucha diferencia además, ¿no? claro, Luego claro, leía, claro. ¿no? Haciendo un chiste, decía, joder, si ahora se les cruza el cable a los ucranianos porque ya se han cabreado y deciden apuntar en otra dirección, adiós, porque esos sí que pueden invadir lo que sea, ¿no? Ahora, Polonia, Alemania o lo que sea, ¿no? Pero bueno. Fíjate, de la guerra de Ucrania te quería preguntar alguna cosa. No sé si seguir con pensiones por cerrar el tema. No, yo creo que centrar el tema en donde estábamos es importante, ¿no? Porque, claro, independientemente de que estructuralmente los gastos y los ingresos del Estado se puedan enforcar de una determinada forma, pero es muy evidente que ahora, en el corto plazo, lo que está pasando, ¿no? Problemas económicos frente a problemas económicos, incrementamos sustancialmente en el gasto en defensa, todo eso tiene que salir de algún sitio, sobre todo, claro, en sociedades en economías tan endeudadas como la nuestra, ¿no? Como las nuestras, porque en economías poco endeudadas, pues tienen capacidad de decir, bueno, me endeudo un poco más mientras tengo un exceso de gastos y ya vendrán otros tiempos mejores, ¿no? Pero nosotros se supone que estamos endeudados al límite, ¿no? Efectivamente. Y yo esto lo pienso mucho, digo, garantizar las pensiones, los recursos del Estado. Y los países europeos están disminuyendo los recursos del Estado de una manera increíble. Las capacidades del Estado, ¿no? Alemania tenía su industria, Italia tenía una industria, de generación de maquinaria industrial que eran las mejores máquinas que había. Yo me acuerdo, estuve en una escuela taller de carpintería allá por los años 90 del siglo pasado, eh, y toda la maquinaria era italiana. Y me acuerdo que decían nuestros profesores: "No, no, es que son los mejores". Y unas máquinas, unos hierros, o sea, tú lo veías eso recio, recio. Todo eso cada vez queda menos, cada vez Italia cada vez produce menos maquinaria, Alemania cada vez tiene menos industria, España ya no te digo nada con la reconversión industrial esta que nos hicieron en los 80, ¿dónde se ha quedado? Y dices, bueno, No, leí un comentario que comparaba, decía, bueno, hay pocas veces se ve que un país tome medidas tan destructivas sobre su industria como ha tomado Alemania durante estos últimos años, ¿no? Y bueno, un antecedente anterior sería el de España en los 80, ¿no? España en los 80 que con el pretexto, digamos, de la entrada en la Unión Europea, pues con los pactos que allí aparentemente se produjeron, pues premeditadamente se destruyó una parte significativa de la industria, ¿no? claro, unos altos hornos que estaban hechos 10, 20 años antes y nos decían: "No, esto está obsoleto". Y dices: "¿Cómo puede estar obsoleto algo que se acaba de hacer?". Y nos cerraron todos casi todos los astilleros, nos cerraron los altos hornos, nos cerraron, en Valladolid fue un auténtico drama. Todas las empresas que cerraban, es que cada semana cerraba uno. Y dices: "Joder", al final nos quedó casi solo la FASA. Yo es que nací en Valladolid, vivo ahora en Sevilla, pero nací allí. Y mira, se me ha ido la cámara.
¿Estás ahí? Se ha ido la cámara, no sé por qué. No, te estás escapando tú mismo, me parece. A ver, se me oye, ¿no? Ahora se te oye, sí. Vale. A ver cómo consigo poner la cámara otra vez. Bueno, pero estás saliendo y entrando, ¿eh? O sea que el micrófono Esto es algo que es el micrófono funciona. ahora sí, sí. ¿Eh? Si no te sales, sí. Vale, bueno, pues por lo menos que se me oiga. Bueno, pues venga. Bueno, pues eso, no sé dónde estaba, me he perdido ya. Sí, estábamos terminando con el tema de las pensiones y eso lo hemos relacionado con que al final es la capacidad económica de un país la que lo decide. Pero bueno, es la capacidad económica y luego las políticas públicas, claro, que Claro, pueden enfocar esa capacidad económica en una dirección o en otra, ¿no? Tanto desde el punto de vista de gastos como de ingresos, ¿no? Públicos. efe Y decidir efectivamente. si se va a gastar en pensiones o se va a gastar en armamento, por ejemplo, ¿no? O en tantas cosas. Mira cómo tenemos las infraestructuras aquí, Claro. ahora. Nosotros en Sevilla llevamos una semana sin cercanías de Utrera a Sevilla. Una semana, Adrián. Dicen: "Bueno, Ya. es por las lluvias", pero hoy no ha sido por las lluvias. Hoy ha sido por un hecho luctuoso, ¿no? Un atropello, pero se ha cortado por ese atropello la línea en los 2 sentidos. Que dices: "Es que esto es como si hay un accidente en una autovía y cortan los 2 sentidos de la autovía". Es que no le Sí, veo. claro, parece que después del accidente en Andalucía, pues están con miedo de que se repita cualquier algo similar en algún otro sitio, ¿no? Y por eso han bajado la velocidad de los trenes en bastantes vías, ¿no? ¿Y cómo están entonces las infraestructuras para que hagan esas cosas? Pues eso quiere decir que ellos mismos no se fían demasiado, claro, de, Claro, de cuál es la situación de... eh, es un problema general, ¿eh? No es solo en España, ¿no? En Alemania se estaban quejando mucho de la situación de las infraestructuras, en Estados Unidos, ¿no? Pero y es que llevamos muchas décadas de no apostar por la economía real, que al final es inversión productiva en el ámbito privado y inversión en infraestructuras en el ámbito público, ¿no? no sé ahora. Sí. No Es sé que si inten estás haciendo algo, pero de vez en cuando no es solo que no se te vea, sino que sales, ¿no? sí, es que estoy intentando poner mi cámara, pero no puedo, ha desaparecido. No sé por qué, se ha apagado. A lo mejor está en otro lado. Nada, no puedo poner la cámara, imposible. Bueno, No sé por qué. vamos a ver qué podemos hacer. Si tienes una foto, ponemos una foto tuya, una foto Ahí, fija. a ver, que te mando una foto. Mm, joder. Como veréis, los que nos estáis escuchando, no soy un genio de la informática precisamente. A ver si esto nos sirve. Nada, déjalo, da igual, da igual, da igual. Aquí tengo una. Ah, bien. A ver.
Bueno, más o menos. ¿Nos arreglamos así? Venga, da igual, sí. Ala. Lo que pasa es que tú sales chiquitito, pero bueno. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Es tu programa, o sea que, a ver. No, así vale. Sí, No, venga. bueno, venga. Decías antes del baby boom. Pero el baby boom en España vino más tarde, claro, por la situación de pobreza que se generó tras la guerra civil, y no vino hasta la recuperación económica de los años 60. Pero en Europa es anterior, ¿no? En Europa están jubilándose o están ya jubilados los que eran del baby boom. Sí, yo creo que según los países se habla de los que se jubilan a partir del 2020 o a partir del 2025, ¿no? Pero claro, a partir de, ¿no? Yo echaría, antes hemos comentado 20 años, ¿no? Pues échale 20 años a partir del 2020 o a partir del 2025, ¿no? Pues aproximadamente, ¿no? Vale, y en España sería los que se jubilen a partir del 2030, 35. No, o a partir del 2025, ¿no? Vale. Aproximadamente, vamos. Vale. No, yo era por preguntarte si en algún país europeo, si sabes si ya están en esa jubilación del baby boom y con esa Sí, presión. no, lo que pasa es que no esto, lo que es el baby boom exactamente no es matemático y es distinto exactamente de un país a otro, ¿no? Pero por eso te decía que hay algunos que están diciendo que ya desde el 2020 están jubilándose los del baby boom y otros que dicen que no, que a partir del 25, ¿no? Según. Claro. Bueno. Y Italia sacó, no, perdón, la IREF en España sacó un informe y en él decía que en Italia ya están gastando el 15,1% del PIB en pensiones. Sí. Y que a esa situación llega España en, ¿qué año decía? A lo mejor 2050, el año Sí. que has dicho tú. Por lo tanto, no es ningún drama llegar al 15% del PIB de gasto en pensiones, no pasa Claro, nada. te podrían decir, bueno, y es que esa situación en Italia no se puede sostener mucho tiempo. Bueno, pues vale, ya veremos, ¿no? Si a lo mejor ese 15 hay que ajustarlo hasta el 14 o no, porque claro, todo depende, estamos hablando de muchísimos años, ¿no? Y Claro. todo depende de cómo evolucione la economía mientras tanto, ¿no? Y Claro. eso te puede, el 14 te puede dar para un 15%, te puede dar para un determinado nivel de pensiones si la economía ha crecido mucho y un nivel más bajo si la economía ha crecido poco, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Pero vamos, lo que está claro es que la tendencia de los países europeos es que nos jubilemos más tarde. Sí, porque es bueno, por un lado es un recurso al que le ven una cierta lógica, diciendo, claro, es que desde el punto de vista del esfuerzo que le pedimos al ciudadano, como el ciudadano cada vez envejece un poco más tarde, pues en ese sentido, pues le cuesta menos jubilarse más tarde ahora que lo que le costaba antes, ¿no? Entonces, bueno, pues aprovechando, digamos, los huecos que pueda haber, pues es a la hora de presionar al ciudadano como sujeto generador de ingresos. Desde luego la OCDE incide muchísimo en todos sus informes. La OCDE hace varios informes sobre jubilación, o les ha hecho. Incide muchísimo en que es que vivimos mucho. Es Sí. que cada vez vivimos más y como cada vez vivimos más, pues no nos podemos jubilar a la misma edad. Pero... Sí. Claro, ahí el tono que se utiliza es a veces muy llamativo, efectivamente, ¿no? Porque lo que tú has dicho puede parecer una distorsión, pero es que muchas veces de vez en cuando se les escapan comentarios de ese tipo, ¿no? Hay demasiada gente mayor, ¿no? Hay demasiados ancianos, tal. Un concepto, desde luego, peligroso, ¿no? Pero claro, estamos hablando, fíjate, de gente que al final, eso no lo exteriorizan todos los días, pero que llevan 100, 150 años viviendo dentro de esa filosofía de que sois demasiados, ¿no? De que la plebe, digamos, ¿no? El vulgo, ¿no? La morralla, sois demasiados, ¿no? Entonces,
no es nada extraño que dentro de esa mentalidad pues le salgan comentarios de ese tipo, ¿no? Sí, sí. Y es que además es un mal, desde luego es una mala orientación, porque el vivir más no significa que a los 65 años seamos aptos para trabajar. Desde luego hay trabajos que sí, trabajo intelectual y todo eso, pues supongo que sí, aunque la cabeza también se resiente con los años, ¿eh? Sí. Pero bueno, Sí, sí, pero es no, es evidente que, por ejemplo, a la hora de utilizar pues, mecanismos como la jubilación activa o de buscar otro tipo de actividades similares cuando te jubilas, pues no tiene nada que ver, digamos, la posición y la actuación de los que tienen un trabajo duro, un trabajo manual, de los que tienen un trabajo más cualificado o de mayor prestigio, tal, ¿no? Es que las posiciones son radicalmente distintas, claro. Hay ciertos niveles de ejecutivos, por ejemplo, en las empresas o en el ámbito político, para los que la jubilación es una especie de abismo frente al cual buscan como locos algo que les dé continuidad pues, a esa sensación de prestigio, a esa ocupación con actividades, digamos, con sensación de poder. Es muy distinto, evidentemente, de una posición a otra, ¿no? claro. Y eso, que la gente va teniendo goteras, joder, que las enfermedades vienen, que a los 65 años ya no se debería de trabajar. Claro. Fíjate, estuve viendo un informe buscando cuál es la edad de jubilación la edad efectiva de jubilación desde los años 90 hasta aquí, porque quería una gráfica o vi un informe de la OCDE de la jubilación desde 1950 a 1990. Resulta que en los países socialistas, en 1950, la jubilación era a los... eh, a ver, espérate, es que está en inglés, a ver si me cuesta mucho leer el inglés. Eh, Era a los 62,5 años en 1950, la edad efectiva. A los 57,6 en 1990. Sin embargo, en los países miembros de la OCDE, en 1950 era 66 años y en 1990 60 años. O sea, en los países socialistas se jubilaban muchísimo antes, tanto en 1950 como en 1990, que en los países capitalistas, con lo cual eso de que el comunismo te hacía trabajar hasta la extenuación, mentira cochina, y hoy las edades de jubilación en todos los países están aumentando exponencialmente. Sí, no, yo recuerdo hace poco, todavía en Rusia o en Bielorrusia, por ejemplo, las edades de jubilación eran 55 y 60. 60 para los hombres y 55 las mujeres. Y Y, tienen, y hasta hace poco yo tengo idea de que han subido algo. Tengo idea de que han subido algo. pues, tienen los mismos problemas demográficos que tenemos en España y encima sin la aportación masiva de la inmigración, ¿eh? Mm. O sea, porque me parece que España es el primer país con pocos nacimientos y Bielorrusia es el segundo o el tercero. O sea, Mm. que están implementando políticas para aumentar la natalidad y bueno, eso, la verdad es que esas políticas se ven a largo plazo, ya veremos. Claro. Que ¿Por qué no se implementan aquí políticas? Si es un problema a futuro el no tener hijos, ¿por qué no se hace nada, Adrián, para ello? Bueno, muy buena pregunta, porque no es que ahora sea un problema, sino es que lo era hace 40 años. Es decir, hace 40 años, a mitad de los 70, en el año 75 aproximadamente, es cuando en el conjunto de Europa pues, la natalidad cae por debajo de la tasa de reemplazo. Es decir, que ya se sabe
que está en un nivel que a largo plazo genera reducción de la población. Y que se ha hecho en 40 años, en 50 años. No se ha hecho nada, prácticamente, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay dos niveles, dos vías de avance, pensando en las motivaciones de la gente. Hombre, está también el tema conceptual, ¿no? De que la gente valore positivamente el tener hijos o que lo valore negativamente. El tema de los valores es importante, pero normalmente eso va relacionado con lo otro, que es una infraestructura una infraestructura económica en la que, por un lado, se incentive el tener hijos desde el punto de vista de tiempo de trabajo y luego de incentivos económicos, ¿no? Es decir, las parejas tienen que tener incentivos económicos importantes para compensar el coste que supone educar y mantener, criar a una persona, y por otro lado tienen que tener tiempo libre, ¿no? Porque tiempo libre es, y esto ya lo hemos comentado en algún otro programa contigo seguramente, ¿no? Tiempo libre es lo que de alguna forma desapareció, primero para las mujeres con la incorporación masiva al mercado de trabajo. ¿Estás ahí, Javier? Sí estoy. Ah, vale. He querido meter la cámara, hacer un intento y no he podido, ¿no? Vale. Es que no sé, de vez en cuando haces algo que sales del estudio, ¿no? No sé por qué. Sí. Bien. No, te decía que está el tema del tiempo libre, que es importantísimo, porque claro, en el momento en que de pronto la incorporación de la mujer al mercado de trabajo no se gestiona como reparto del trabajo entre hombres y mujeres, sino echándoles a las mujeres de pronto 40-45 horas añadidas, pues a partir de ese momento el compaginar o añadir esas 45 horas a las 40 o 50 del trabajo doméstico, bueno, es primero una esclavitud increíble para cientos de millones de mujeres, pero además imposible. Es una tarea imposible. Entonces, a partir de ese momento, tener hijos ya es un sacrificio importantísimo, tremendo, desde el punto de vista de disponibilidad de tiempo de trabajo. Luego, esos 40 o 45 horas, en parte, se han empezado a repartir entre hombres y mujeres, solo en parte, ¿no? Pero de cualquier forma, sea para uno o para otros, ha supuesto un mazazo desde el punto de vista de tiempo libre y una carga enorme desde el punto de vista de lo que supone traer hijos, ¿no? Claro, tú fíjate, nunca ha sido algo tan, digamos, negro o blanco como que las mujeres nunca trabajaban, no era así. Siempre ha habido un porcentaje de mujeres que han trabajado, ¿no? Pero en esa familia en la que el hombre trabaja y la mujer no, claro, tienes a una persona dedicada exclusivamente al trabajo doméstico, y esto incluye pues una persona que en principio dentro de su responsabilidad dice, mi responsabilidad es tener hijos, criarlos, cuidarlos, etcétera, ¿no? Una persona dedicada a esto, ¿no? Pero claro, si empiezan los dos a trabajar, hay un extra, que es el trabajo doméstico, que es el criar hijos y tal, que es eso, un extra, ¿no? Un trabajo añadido del que a ver de dónde sacamos tiempo para ello, ¿no? Entonces, claro, eso es un problema muy de fondo, que no se arregla con pequeños parches, ¿no? Y que al final nos lleva al fondo de la cuestión, incentivo económico y disposición de tiempo libre, ¿no? En la suficiente medida, que seguramente es imposible de arreglar a corto plazo, pero que hay que ir adoptando medidas seguramente en las dos direcciones, ¿no? Incentivos económicos y reducción del tiempo de trabajo para hombres y mujeres, por lo menos en las familias en las que se deciden a tener hijos, ¿no? Pero bueno. Efectivamente. Si es que es que parece que lo que quieren es exprimirnos al máximo y luego desecharnos y ya está. Claro, es que, a ver, ahora igual la situación es distinta, pero claro, durante mucho tiempo es que no les interesaba que tuviéramos hijos, porque tener hijos supone que las mujeres no pueden ir a trabajar. Y entonces, como lo que les interesaba es la disposición masiva de mano de obra barata, ¿cómo hacemos eso? Pues hay que empujar a las mujeres a que se vayan a trabajar. Pues bueno, y esto tiene mucha relación con que luego en la escala de valores, en los medios de comunicación, etcétera, incentivemos también el que las mujeres se vayan a trabajar, ¿no? Que efectivamente en sí mismo es un valor positivo, pero no se hace por eso, ¿no? Porque luego tenemos ya desde un punto de vista más estratégico
y creo que también lo comentamos en tu programa, el tema de los informes Rockefeller, informe Kissinger ya del gobierno de Estados Unidos en los 60 y en los 70, donde nos dicen claramente que tienen un objetivo de reducir la población. Y una de las formas de reducir la población es, entre otras, impulsar cuanto antes el paso masivo de las mujeres al mercado de trabajo. Y es para ellos quizás la forma más importante, pero es evidente que, bueno, es evidente, es que lo han dicho, ¿no? Que han estado desarrollando políticas durante décadas con el objetivo de reducir la población, ¿no? No es solo que no hagan nada, que no han hecho nada efectivamente en 50 años, sino que sabemos que ha habido estrategias en esa dirección, ¿no? Bueno, si te parece, vamos a cambiar de tema, porque ya se nos va el tiempo de una manera Sí, increíble. porque nos hemos comido la hora casi, ¿no? 3 Sí, cuartos de sí. hora. Quería comentar la tregua energética esta que ha habido entre Rusia y Ucrania, que duró una semana, que, claro, a mí me sorprendió mucho, ¿no? Cuando fue, porque digo, a ver, a Rusia no le conviene esta tregua energética. ¿Por qué la aceptó, Adrián? Bueno, yo creo que es parte de ese juego. Claro, no todas las decisiones que se toman van a ser las óptimas desde el punto de vista del desarrollo de la guerra en el terreno de combate, digamos, ¿no? Porque hay otros factores, como es en este caso probablemente la relación entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Y dentro de ese contexto negociador extraño en el que llevan ya un año, pues, bueno, pues no se sabe. Es muy posible que ellos vieran que aceptar esa tregua de una semana no era positivo, pero tampoco era demasiado importante y que por otro lado, pues esperarían conseguir quizás algún efecto de imagen o algo por parte de Estados Unidos dentro del proceso negociador, no sé exactamente qué, ¿no? Sin embargo, unos días después ha ocurrido un poco lo contrario. Ha habido mensajes muy duros por parte de Lavrov con respecto a Estados Unidos, ¿no? Ha sido una cosa llamativa porque ha habido dos mensajes, uno de Lavrov y otro del portavoz de la presidencia, en sentido contrario, ¿no? Y con una hora de diferencia apenas, ¿no? Un mensaje de Lavrov muy duro con respecto a Estados Unidos, diciendo, bueno, que no es de fiar, pues que al final pues estamos más o menos como estábamos en la situación durante la presidencia de Biden, a pesar de todas las promesas que se han hecho, que no se han cumplido los acuerdos de Alaska, etcétera. Un lenguaje muy duro, ¿no? Y sin embargo, una hora después, Peskov, el portavoz de la presidencia, un mensaje al contrario, pues digamos tranquilizador en ese sentido, diciendo que, bueno, que hubo una serie de puntos que se examinaron por las dos partes antes de la reunión de Alaska, que se aprobaron en la reunión de Alaska, que siguen vigentes, ¿eh? Y que cada uno de ellos tiene que ser analizado por separado, que están siendo analizados y tal, y que continuarán, como diciendo, estamos en el proceso, ¿no? Claro, todo esto ha surgido en buena parte con esas medidas que está anunciando Estados Unidos, primero con respecto a depresión con respecto a India, para que India aparentemente deje de comprar hidrocarburos rusos, y esos ataques contra barcos con petróleo ruso, ¿no? Con petróleo ruso, ¿no? Y que, bueno, pues que son preocupantes porque al final son actos de piratería en los que hasta ahora pues Rusia ha aguantado, pero claro, te lleva 2 años en esa estrategia de aguantar provocaciones y esa capacidad de aguante pues puede terminar en algún momento, ¿no? Ya hemos comentado alguna vez, las provocaciones precisamente normalmente intentan generar una reacción en el contrario, una reacción que a la otra parte no le interesa, pero claro, entonces interesa reaccionar con frialdad, dicen, no responder en principio como quiere el que te está provocando, pero también sabes que si no respondes a una provocación, luego probablemente va a venir otra y luego va a venir otra, luego va a venir otra. Si es que antes no terminas la guerra, ¿no? Entonces, claro,
hay, por ejemplo, en los medios de comunicación rusos, etcétera, se notan como mucho nerviosismo, ¿no? Bueno, ya es hora de que respondamos, ya es hora de que hagamos algo más contundente, etcétera, ¿no? Pero bueno. Claro, es que lo que dices, si no correspondes a una provocación, viene otra, viene otra, viene otra. Es que yo me acuerdo cuando se estaba hablando de que los alemanes iban a mandar tanques Leopard. Pues de eso hemos pasado a que les secuestran los barcos, Adrián. Sí, y que entonces con ese envío de los tanques Leopard, pues bueno, se estuvo durante semanas discutiendo que eso no se podía hacer, que eso era poner otra vez encima de la mesa la Segunda Guerra Mundial, tanques alemanes luchando contra Rusia, eso es imposible, pues vamos a generar un conflicto directo, y se hizo, ¿no? Y luego volvió a pasar lo mismo con los misiles, y luego con los F-16, y luego, ¿no? Y efectivamente una provocación tras otra se ha ido subiendo el umbral, se atacó territorio ruso en Kursk, ¿no? Con fuerzas de la OTAN, entrando dentro de territorio ruso, ¿no? Es decir, que se ha ido superando uno tras otro, de un umbral tras otro, y sin que haya una respuesta de Rusia fuera de la de continuar o intensificar la guerra en Ucrania, ¿no? Claro, por eso se comentaba que, bueno, que en definitiva a Rusia le interesaba responder o intensificar el conflicto, pero tenía dos limitaciones. Una, que no quería utilizar todos los medios con respecto a Ucrania, porque al final quiere mantener determinados lazos con la población civil y hay territorios que se van a incorporar a Rusia, pero otros que van a ser sus vecinos. Entonces quieren tener relaciones cuanto antes normalizadas con ese vecino, entonces no quieren hacer cualquier cosa en ese conflicto, y por eso le estaban llamando operación militar especial en vez de guerra, ¿no? Y por otro lado decían, pero lo que a ellos les gustaría es no atacar a Ucrania, atacar Londres o París, ¿no? Que son los que nos están lanzando misiles, ¿no? Pero claro, no quieren generar una guerra mundial, ¿no? O no quieren caer en la provocación de hacerles el juego a los que quieren generar una guerra mundial desde el otro lado, ¿no? Por eso se había comentado, hombre, un riesgo posible es un ataque, por ejemplo, contra Moldavia, porque no está en la OTAN, ¿no? Atacar fuerzas de la OTAN en Moldavia. Pero bueno, eso era una especulación también, ¿no? Supongo que todo esto lo tienen medido el ejército ruso, lo tiene medido el gobierno ruso, los servicios de inteligencia, y consideran que el tiempo sigue a favor de ellos, ¿no? A pesar de todas esas medidas. Porque esta es la cuestión clave, ¿no? En el fondo, si yo pienso que el tiempo corre a favor mío, intento no caer en las provocaciones para no despistarme de mi objetivo fundamental, que es ganar la guerra en Ucrania, ¿no? Bueno, ellos, a pesar de todo lo que está pasando, pues parece que siguen en ese contexto. Claro, pero yo lo que me pregunto es, han ido escalando provocación tras provocación tras provocación hasta llegar al secuestro de petroleros. ¿Cuál será la siguiente provocación? Porque está claro que si no se responde a esta, va a venir otra. Bueno, es que el propio secuestro de petroleros tiene muchos niveles, ¿no? Puedes secuestrar petroleros, digamos, venezolanos, porque tengo un cerco a Venezuela y pasaban por allí un petrolero con petróleo ruso, con una carga rusa. Bueno, y otra cosa es ir a por petroleros con bandera rusa o protegidos, directamente protegidos por fuerzas rusas. Esto puede tener muchos niveles, ¿no? Y esa escalada puede dar lugar a distintas etapas dentro de ese concepto de ataque a barcos rusos, ¿no? Hombre, efectivamente, un nivel de ataque que cerrara el camino del mar a las mercancías rusas, pues evidentemente, bueno, ya el ataque a un barco ya es causa de guerra, ¿no? Claro. Pero bueno, causas de guerra ha habido muchos durante estos 3 años y Rusia ha mirado para otro lado. Entonces, seguirá mirando para otro lado mientras piense que le interesa mirar para otro lado, ¿no? Claro, estaba buscando una noticia que he visto de que España ha interceptado un barco ruso en el estrecho. O sea, es que yo no sé a dónde vamos a llegar y qué va a pasar.
Yo la verdad es que estoy muy preocupado porque sigo viendo que Europa quiere guerra claramente y que Estados Unidos es totalmente ambiguo, o sea, con lo cual da la impresión de que quiere guerra también. O sea, Sí, bueno, quiere guerra o quiere guerra sin estar él, quiere ganar tiempo, esto también se ha dicho, ¿no? Ganar tiempo manteniendo también el conflicto abierto mientras Europa se fortalece y es capaz de gestionar la guerra por sí misma. Esto es una teoría, ¿no? Estados Unidos quiere concentrarse en el Pacífico, en China, y para eso necesita salir de Europa y salir es decir, o que no se cuente con Estados Unidos para contener a Rusia en Europa, y esto necesita ganar tiempo. En esos 5 años, 8 años, durante los cuales Europa Occidental se fortalezca militarmente suficientemente para contener a Rusia. Bueno, esta sería una hipótesis, ¿no? Y la otra es simplemente, pues bueno, este conflicto de fuerzas que hay en Estados Unidos, que unos tiran en una dirección, otros tiran en otra, ¿no? Porque claro, sí parece que Estados Unidos ha cerrado las fuentes de financiación, pero no la colaboración en inteligencia, por ejemplo, con Ucrania, ¿no? Que es tremendamente importante, claro. claro, claro. El Starlink ese, los huevos. Que Claro. por cierto, he leído que los drones rusos utilizan Starlink para sus objetivos, que han conseguido hackear el sistema, ¿no? Sí, lo que no sé es, no tengo los criterios técnicos para saber cómo interpretar eso, ¿no? Si hackear quiere decir en situaciones concretas o en cualquier situación, no sé valorarlo, pero efectivamente que había un enfado tremendo en Ucrania con lo que estaba pasando con Starlink, efectivamente. Es que la verdad es que porque además en Irán les dejaron ciegos también, que eso fue también una cosa súper sorprendente, ¿no? Mandaron a Sí, la mierda porque Starlink. estaba siendo un instrumento fundamental para organizar esa revolución de colores, ¿no? Que en la práctica estaban codo a codo el Mossad y la CIA, ¿no? Haciendo barbaridades, ¿no? Matando gente por la calle y tal, ¿no? Pero, bueno, que por cierto, hubo reconocimientos de lo más llamativos, ¿no? Pence, Pence no, el que fue secretario de Estado en el primer mandato de Donald Trump, no me viene ahora el nombre, pero bueno, escribió en Twitter, pues felicitando a estos hombres del Mossad que van en la calle o que están trabajando en la calle en Irán codo con codo con los manifestantes, ¿no? Joder. Bueno, Bueno, no, yo iba simplemente que no es tan buena la tecnología estadounidense. Si un país como Irán puede dejar ciego un sistema satelital como Starlink. sí, bueno, ahí sí se habló mucho de que fue una intervención directa de Rusia y de China, ¿no? Pero claro, la tecnología estadounidense en este momento, bueno, pues sí, alrededor de este mundo de Musk, pues hay cosas que son llamativas, pero fundamentalmente están despegando, o eso creen ellos, en inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que van un poco por delante de los chinos, pero solo un poco, ¿no? Que los chinos están haciendo aplicaciones muy similares a las norteamericanas y muchísimo más baratas, ¿no? Pero bueno. Ujú. Entonces, se cree que Estados Unidos va por delante en inteligencia artificial que China y Rusia. Sí, como que de alguna forma la gran apuesta estratégica de Estados Unidos, es decir, joder, China ya nos está cogiendo en prácticamente todos los sectores, a ver si nos está cogiendo o nos está pasando en prácticamente todos los sectores industriales, a ver si podemos de alguna forma dar la vuelta a la situación a través de la inteligencia artificial. Es decir, con unos desarrollos de la inteligencia artificial que nos permitan recuperar el peso en distintos sectores. Mm. No solo en Eh, los especializados en inteligencia artificial. Es que fíjate, hicieron una prueba hace unos meses de darles $1000 a,
a las inteligencias artificiales $1.000 reales, ¿vale? A inteligencias artificiales estadounidenses y chinas. Y las estadounidenses palmaron la pasta de una manera increíble, con pérdidas de hasta el 70%. Les daban $1.000 para que invirtiesen en lo que ellos considerasen oportuno, a ver cómo salía la cosa. Pues las estadounidenses perdieron dinero y las chinas lo ganaron. O sea, que vale, que es una tontería, ¿no? Es una prueba estúpida, si quieres. Pero para mí sí que es muy significativa. Incluida la de Grok, se metió un batacazo económico brutal, la de Elon Musk, No, es interesante, habría que saber, porque claro, eso necesita un plazo, ¿no? Para verificar el éxito o el fracaso de una inversión, ¿no? No sé Claro, cómo lo harían, ¿no? Pero bueno. les dieron un tiempo. Era en varias fases y se veían resultados cada X tiempo hasta que acababa. La excusa, precisamente la excusa que dan los estadounidenses, es que ellos hacían inversiones para el largo plazo y que la prueba fue muy corta. Que si hubiese sido más larga, se hubiese demostrado que ellos eran mejores y hubiesen obtenido beneficios. Esa es la excusa que dieron para el fracaso que tuvieron, claro. Sí, sí. Hombre, operativamente tiene lógica, ¿no? Porque claro, no sé, es decir, hay inversiones en las que necesitas muchos años para saber si funcionan o no. Pero esto es lo que choca, al contrario, con la mentalidad estadounidense, que suele ser fundamentalmente de cortoplacista, ¿no? Y Que quiere tanto. beneficios a corto plazo, ¿no? Mira, aquí en los comentarios nos dicen que China se va a comer a Estados Unidos en todos los sentidos, ¿no? Bueno, esa es la trayectoria que llevan y esto es lo que, o es uno de los factores que está poniendo tan nervioso a Estados Unidos, a todo Occidente, ¿no? Y que no saben cómo hacerle frente, ¿no? Pues claro, el mérito de Trump es que por lo menos está haciendo algo, ¿no? Aunque sea acertado o no, mientras que los otros pues prácticamente no han hecho o no hemos hecho nada, ¿no? Ni en Europa ni en Estados Unidos los democráticos. Durante los últimos 30 años las multinacionales han hecho mucho dinero con ese, por ejemplo, ese traslado masivo de inversiones a otros países, a China y otros países, pues nuestros países, los países occidentales se iban desindustrializando y las multinacionales haciendo muchísimo dinero, las multinacionales europeas y norteamericanas. Y entonces, claro, como ellas controlaban el sistema político, no se hacía nada, ¿no? Por lo menos el trumpismo está intentando hacer algo. Pero claro, con el estilo de Trump, que es un poco todo a corto plazo y todo a lo bestia, ¿no? Y tanto, hasta a mí Trump ha hecho algo que me ha preocupado mucho. Una semana aumentó el presupuesto de defensa de manera exponencial y a la siguiente anunció penalizaciones a las empresas armamentísticas que no aumentasen su producción. Y yo eso lo veo claramente como una preparación para la guerra, Adrián. Yo no sé cómo lo ves tú. Mira. Pues sí, efectivamente. Esto puede relacionarse, por ejemplo, con la negativa a prorrogar el tratado START 3, ¿no? Hostia, Que sí. ya sabes que se ha producido hace unos días, ¿no? Y ahí había dos cuestiones, ¿no? ¿Por qué podía ser lógico desde el punto de vista de Estados Unidos no renovarlo? Primero, porque era un tratado que afecta a Rusia y Estados Unidos en base a la limitación pues, de cabezas, de lanzadores, etcétera. Pero, claro, es que con el mismo número de cabezas, Rusia, con el avance tecnológico de los últimos años, sobre todo con los misiles hipersónicos, en Estados Unidos decían, sí, sí, con el mismo número de cabezas, pero Rusia nos ha pasado por la vía tecnológica, ¿no? También en armamento nuclear, porque es
las mismas cabezas, pero mucho más capaces, mucho más eficientes, ¿no? Entonces, una lógica en Estados Unidos, pues bueno, como no conseguimos dar el salto a los misiles hipersónicos, pues vamos a intentar compensarlo con el número de cabezas, mientras tanto, ¿no? Y luego el otro tema, el tema de China, ¿no? Que claro, desde el punto de vista de capacidad militar, la expectativa ha sido hasta ahora que China pues alcance a Estados Unidos, pues unos dicen en 5 años, otros en 10 años, ¿no? Y entonces, frente a eso, pues Estados Unidos decía, no, es que si hay que limitar el número de cabezas nucleares, hay que hacerlo, hay que limitar también las de China. Y claro, pero por lo mismo China decía que no, ¿no? China dice, no, si yo estoy todavía muy por debajo y no estoy dispuesto a aceptar que mi principal competidor tenga muchas más cabezas nucleares que yo. Claro. Entonces, claro, tiene una lógica en las dos partes. En Estados Unidos la lógica del imperio que está dejando de serlo y que quieres seguir siéndolo a toda costa, ¿no? Y esto es lo que explica también, bueno, pues estamos perdiendo la hegemonía, hemos perdido la hegemonía económica, estamos perdiendo la hegemonía militar, hasta ahora con respecto a Rusia, rápidamente la vamos a perder con respecto a China, pues hay que hacer algo a toda costa, ¿no? Para mantenerlo. Sí, sí. Mira, te estaba intentando mandar un enlace, pero no me deja mandártelo. Sobre el aumento del gasto militar de Estados Unidos. Perdón. A ver si ahora puedo. Veo que hay aquí en privado. Ah, no, es un mensaje anterior, ¿no? Claro, ahí está. Ahora está. Ahí está. Es que ha aumentado un 50% del presupuesto militar para 2027. O va a aumentar. Es que, joder, es que es muchísimo aumento de gasto. Un país que ya gasta más en defensa o en armamento que los otros 20 juntos. Que Los los otros 20, 20, ¿qué más gastan? Sí. sí, que los 20 siguientes juntos, teniendo en cuenta que Rusia está en una guerra. Es Claro. que dices, hostia, da miedito, ¿eh? Sí, claro, proporcionalmente el aumento que estamos haciendo en Europa es superior, claro. Estamos pasando algunos desde el 1 o desde el 2 al 5%, ¿no? Que es un aumentar o un 500% o un 250%, ¿no? Pero claro, como tú dices, el punto de partida no tiene nada que ver, ¿no? El problema de Estados Unidos es que con todo el gasto del mundo, no han conseguido ser más eficientes o más potentes en armamento, ¿no? En capacidad de defensa, ¿no? Es decir, Sí. el gasto tan superior al de China y al de Rusia no les ha permitido mantener su ventaja. Con muchos menos recursos, Rusia ha conseguido una ventaja estratégica sobre Estados Unidos clarísima, ¿no? Y claro, Rusia, por su menor capacidad económica, no puede aspirar a igualar a Estados Unidos en, digamos, en recursos tácticos. Pero claro, Estados Unidos tiene el coste de las 800 bases en el exterior, de tener controlados todos los mares del mundo, etcétera, ¿no? Pero claro, China, con su capacidad económica, la tendencia es avanzar en la misma dirección, ¿no? La tendencia es a que vaya en base a la utilización de su capacidad económica para financiar su capacidad de defensa, pues a que vaya cogiendo, acercándose cada vez más a Estados Unidos, ¿no? Pues sí. Mira, y este que te voy a mandar ahora es el de que va a sancionar a las empresas armamentísticas si no aumentan su producción. Que fue de una semana para otra, estos dos anuncios. De una semana para otra. Entonces, claro, todo en enero de este año. A ver. Ahora, ahí está.
Vale, vamos un último tema, 10 minutos y ya nos vamos. Albanese. Albanese es la relatora de la ONU para el tema de Gaza. Dio unos datos sobre los muertos en Gaza muy superiores a las cifras oficiales. Los cálculos les hizo basándose en los datos oficiales y en las desapariciones. Y ella extrapoló que esos desaparecidos en su mayoría eran muertos. Eran varios centenares de miles. Bueno, a raíz de eso, Estados Unidos se enfadó con Albanese, la sancionó en julio con distintas medidas económicas y todo eso, pero es que ahora la ha metido en la lista de terroristas y las sanciones son muchísimo peores. Entonces yo, Adrián, el sistema no aguanta la mínima verdad o la mínima disidencia o ¿qué está sucediendo? Sí, vamos a ver, yo creo que frente a ese colapso imperial, vamos a decir, de Estados Unidos, pues el trumpismo o quizás el conjunto del establishment norteamericano detrás del trumpismo, pues ha decidido que no vamos a dejar continuar esto. Es decir, vamos a hacer lo que sea necesario para que Estados Unidos continúen siendo el gran hegemón, y esto supone que cuando tengamos que enfrentarnos o romper relaciones con Europa, las rompemos con Europa. Si tenemos que cuestionar las organizaciones internacionales, las cuestionamos, etcétera, ¿no? Eso por un lado, pero claro, en este hecho en concreto que tú comentas está también los intereses de Israel, ¿no? Y ahí tenemos yo creo que todavía es un buen misterio, ¿no? Ese entramado de intereses alrededor del trumpismo, ¿no? Que es una de las razones posiblemente para esa continua contradicción, además de la forma de ser de Trump, ¿no? Que es casi un mentiroso compulsivo y que una semana dice una cosa, la semana siguiente la contraria, sin ningún problema de falta de coherencia, le da igual, ¿no? Y lo que parece es que está en realidad intentando jugar con distintos sectores que le apoyan o que se le enfrentan, ¿no? Porque claro, entre los que le apoyan tenemos ese sector, se suele llamar MAGA, ¿no? El sector populista con apoyos en el ejército y en los servicios de inteligencia. Luego tenemos este sector de las grandes empresas tecnológicas, se les llama, ¿no? De servicios de Internet, ¿no? En los que estaría Elon Musk, y ese sector más siniestro, ¿no? De lo que llaman eso de la ilustración negra, ¿no? Que, bueno, que al final estaban muy ligados al proyecto, al Partido Demócrata, pero que en los últimos años se han ido acercando al trumpismo, ¿no? Luego tenemos el sector, digamos, pro-israelí, que también tiene un peso enorme sobre la administración Trump. El sector petrolero, lo mismo, ¿no? En fin, hay una serie de sectores que le han apoyado y con los que da la sensación de estar jugando constantemente al gato y al ratón, ¿no? Pero en el fondo, claro, en ese tipo de relación, ahí podríamos decir, en lo que ha pasado con esta relatora de las Naciones Unidas, por un lado los intereses de Israel, que tiene un enorme peso en Estados Unidos. Bueno, ya hemos visto lo que ha pasado con el affair Epstein, ¿no? Que ahí está detrás de Epstein, ya sabemos que no es una red con un objetivo sexual, sino con un objetivo de chantaje, ¿no? ¿Y chantaje a favor de quién? Pues se sabía que trabajaba a veces para la CIA y a veces para el Mossad, y ahora se ha sabido también que trabajaba directamente para los Rothschild, y además él lo ha dicho, que yo trabajo para los Rothschild. Entonces, están esos intereses de Israel, pero están también esa nueva actitud de Estados Unidos de diciendo
en el sentido de que me voy a saltar todo lo que me tenga que saltar para actuar de la forma necesaria para mantener mi hegemonía, para sintetizarlo de alguna manera. Ujú. Vale, o sea, que van a condenar a esta pobre mujer en vida, porque no puede ni crear cuentas bancarias, ni utilizar las que tiene, ni o sea, y su marido también es un alto cargo de la ONU, o sea, yo la verdad es que esto me parece muy preocupante, porque si hacen eso con Albanese, que es una figura relevante, pública, ¿qué pueden hacer con nosotros, que no somos Bueno, nadie? cosas de esas se han empezado a hacer en Europa, ya sabes, ¿no? Hay unas cuantas personas que la Unión Europea ha catalogado, ya no recuerdo exactamente la terminología, y se les ha cortado incluso el acceso a cuentas bancarias, ¿no? En principio, gente que ha opinado, pues quizás demasiado abiertamente a favor de posiciones prorrusas, fundamentalmente, ¿no? O que yo creo que hay un enorme nerviosismo en las élites occidentales y en los dos sectores, digamos, en el sector de los partidos tradicionales y en el sector trumpista, por llamarlo de alguna manera, o en el sector, si quieres, populista nacionalista, ¿no? Y ese nerviosismo, pues, es un enorme peligro para el respeto a los derechos civiles en general, ¿no? Porque el tema de los derechos humanos, como la democracia, etcétera, funciona más o menos bien cuando no hay nada importante en juego, suele decir, pero en el momento en que empieza a haber cosas importantes en juego y alguien empieza a sentir miedo o pánico porque la situación puede evolucionar en una dirección pues demasiado contraria a mis intereses, pues empieza a ponerse todo en cuestión, ¿no? Claro. Los resultados electorales, como se ha hecho en Europa, ¿no? Eso es con lo que pasó en Rumanía, anular unas elecciones que ganó un candidato que a mí no me gustaba, las amenazas del comisario europeo Thierry Breton diciendo, bueno, lo hemos hecho en Rumanía, reconociéndolo, y si hay que hacerlo en Alemania, lo hacemos en Alemania. Es decir, todos esos equilibrios que cuando, ya digo, que cuando hay pocas cosas poco importantes en juego se mantienen, equilibrios que afectan a aceptar los resultados electorales o a respetar los derechos civiles, en el momento en que gente con poder empieza a ver en peligro su situación, pues se pone fácilmente todo en cuestión. Claro, claro. Bueno, pues nada, Adrián, lo vamos a dejar por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Perdonad por el problema con la cámara. No sé qué ha pasado, es un programa nuevo que estamos utilizando y bueno, supongo que algo habré tocado que lo he roto. Espero que la próxima nos salga mejor y muy contento de haber hecho el directo en ambos canales, la verdad. Eh, Muy bien. Sí, es extraño porque durante mucho tiempo ha estado funcionando bien tu cámara y de pronto pues ha fallado, ¿no? Pero bueno, pues haremos otros programas y ya con la lección aprendida. claro, y a ver qué pasa. Desde luego ha sido raro, sí. Bueno, Esto, pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí y hasta mañana. muy bien. Un saludo a todos. Joder.